Sonido. Ok, ahora sí. Sí, escucho. Ok. Entonces, fíjense, continuando. Si yo tengo esta zapata, ¿cierto? Que la hice ya en el piso y quedaron estos arranques, yo necesito continuar esos arranques. Para lo cual le voy a Soltar poner la palo. otra varilla. Entonces, para hacerlo, fíjense aquí, yo dejo un espacio, digamos, donde comienza. Yo no pudiera o no se debe hacer este procedimiento. Si yo voy a poner otra varilla, la pongo acá arribita y la pego y la amarro de ahí. Como muchos hacen, si la placa llega, está ahí apenas que se asoma la varilla, viene el maestro chambón y viene y pega la varilla en esta Es distancia. de 10 centímetros, 15 centímetros, traslapo queda. No, eso no se debe hacer. Este traslapo, esto es lo que se llama traslapo. Ese traslapo va proporcional al diámetro de la varilla. Entonces, si nosotros lo hacemos, déjenme ponerla aquí. Si es una varilla de media, este traslapo que yo tengo aquí, ¿cierto? Que es la distancia que van a tener las dos varillas en común, sería este que me aparece aquí, miren. Para varilla de media son 40 centímetros. ¿Sí ven? Eso es lo que significa traslapo. Esa unión, cuando tú vas a hacer una extensión de una varilla, debe de conservarse o mantenerse una unión paralela entre ambas, entre los empalmes. Pues no sé cómo ustedes lo conozcan o se le quede en el Yo pensamiento. lo creo como traslapo. ¿Cómo? Como traslapo. Ok, pero aquellas personas que no lo saben, bueno, ya saben. Este traslapo en media mínimo 40 centímetros como mínimo. Porque obviamente si no lo hace así, no se asegura de que el trabajo que hace una varilla sea de manera correcta. Que incluso yo no sé, le voy a explicar así como siempre, yo hablando un poquito de más. Yo no sé, yo no le he explicado por qué uno le pone varillas al concreto, ¿no? A un elemento estructural. No sé si nosotros hablamos de eso, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Para dividir el peso, ¿no, profe? Ajá, no. No. Bueno, le voy a explicar aquí rapidez, igual eso rapidito. Fíjense, si Sí, nosotros, eso sí. nosotros tenemos aquí vamos a poner que esto es una placa, ¿cierto? Esto que está ahí en negro es una placa y esto que está aquí, bueno, vamos a señalarlo con una flecha para que sea mejor. Estos que están aquí son los apoyos, que son las columnas, ¿cierto? Cuando viene una persona, vamos a poner ejemplo, que vengo yo y me paro aquí, ¿cierto? Sin poner que esto sea peso propio y todo ese cuento que va. Aquí se para un pipón así como yo. Pan, se para el pipón aquí, lo cual hace una fuerza hacia abajo en el centro, ¿cierto? Si esto no tuviera fuerza, esto tuviera o tendiera a doblarse así, ¿verdad? Hace un chinchorro, ¿cierto? Suponiendo, si yo cuando me pongo aquí y esto no tiene fuerza, la columna se va a poner, o la viga, perdón, se va a poner como yo lo dibujé aquí en rojo. ¿Cierto? Así como está aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? El concreto o el concreto o el cemento, arena y triturado es como, ¿cómo se lo voy a decir? Como un hombre que es bueno, vamos a poner un ejemplo, como Nairo Quintana, que es bueno para las escaladas, ¿no? Él es bueno en una especialidad, pero en otra, baila. Tú pones a Nairo Quintana a tirar pedal así rápido, ahí volando, haciendo contrarreloj, pifiar. Pero tú a él lo pones a subir una loma, el tipo... Sube montaña. Exacto. Entonces es bueno para una cosa, pero para otra no. Lo mismo pasa con el concreto.
Cuando hablamos de concreto, el concreto es bueno, es para que lo pisen, para que lo sometan a esfuerzo de compresión, es decir, para que lo agarren así y lo compriman. Ahí, por dar un ejemplo, usted agarra un elemento, eso de concreto, y lo agarran con la mano y lo tiran apreteado con cualquier vaina, y el concreto es el monstruo para que lo apriete. Pero si ustedes agarran el concreto y en vez de eso lo estiran, es decir, le hacen fuerza así como para separarlo, así como estoy haciendo las líneas azules, si lo ponen a tensión, el concreto es una mami. Ustedes le hacen así, ¡pac! Y después, obviamente, hablando con esfuerzo más o menos decente, el concreto no es chance. Ahí el concreto se pifea y se rompe. Entonces, ¿qué significa? El concreto es bueno para que lo aprieten, pero es malo para que lo jalen. ¿Cierto? A menos si agarramos el acero, yo agarro aquí una varilla de acero y yo esa varilla de acero le pongo fuerza así de compresión. ¿Y qué pasa? Es un momentico y la doblo, ¿cierto? Es decir, que es malísima para que la compriman. Te agarramos una varilla y la apretamos así con la mano y ya se dobla. Pero ¿qué pasa? Queda. Exacto. Pero si yo agarro la varilla y la estiro, es decir, la agarro por las dos puntas y la tiro a jalar, ahí sí el hierro es el papaupa. Es decir, las varillas o el acero es bueno para que lo estiren, pero malo para que lo aprieten. ¿Sí me explico? Y el concreto es bueno para que lo aprieten, pero malo que lo estiren. Entonces, ¿qué hizo un ingeniero? Uno complementa al otro. Ah, exacto. Entonces, ¿qué hizo un ingeniero? Como cosas raras, nosotros que somos unos bárbaros, él dijo, ah, bueno, si uno hizo un matrimonio y dijo, yo voy a agarrar el concreto, que es bueno para que lo aprieten, y lo voy a casar con varilla para que cuando a este caballero me lo tiren a jalar, las varillas sean un moto. Entonces ahí ese matrimonio hace la combinación perfecta, es decir, el concreto es bueno para que lo agarren, para que lo compriman y el acero me ayuda. Ajá, y el acero es bueno para que lo estiren. Entonces cuando yo combino los dos, tengo la combinación perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya veo esto, ya comienzo a entender, porque hay veces que en la parte de abajo el ingeniero pone más varilla que en la parte de arriba. Porque aquí, si analizamos este dibujo, en la parte de abajo, fíjense, en la parte superior de la viga van a ver qué pasa con la fibra, van a contraerse. Nosotros agarramos una madera y le hacemos así como para doblarla. Vemos que en la parte de arriba se arruga, ¿cierto? Pero en la parte de abajo se abre, se le presentan unas grietas así, ¿cierto? Se tiende a abrir. En la parte de arriba, Abigail, ¿quién es el guachafín? A silenciar todo el mundo. Fíjense, ustedes ya saben, en la parte de arriba hay compresión y en la parte de abajo hay tensión. Es decir, que aquí abajo las fibras tienden a separarse y en la parte de arriba las fibras. Quizás, bueno, esto no hace falta que lo entiendan muy bien, pero por lo menos, no sé, a mí me gusta decirlo para que tengan como ese más conocimiento y más criterio al momento de entender por qué por lo menos aquí en estas zapatas o en las zapatas el hierro se pone abajo. Porque si nosotros vemos cómo va a ser la fuerza o el trabajo que va a realizar esta zapata, viene la fuerza aquí puntual y si la zapata no tuviera refuerzo, en la parte de abajo se va a hacer un chinchorro, ¿sí? ¿Verdad? Porque esta fuerza de color verde va a intentar hacer una fuerza. Bueno, ¿quién que está por ahí? Una bulla que no me deja concentrar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte superior de la zapata vamos a tener compresión y en la parte de abajo tensión.
Bueno, es que no sé quién es el que no me deja quedarme quieto. Bueno, fíjense. Entonces, volvamos aquí al plano que quizás me fui bien el tema como tal de hoy. Miren, vamos ahora a ver qué más nos aparece en el plano. Tenemos que entender, sobre todo, este cuento, esta nomenclatura que nos aparece. Fíjense, nosotros aquí vamos a tener lo que se llaman ejes de referencia, que son aquellos ejes, esto que estamos viendo aquí en rojito, los cuales nos van a ayudar a crear, ya va que aquí, nos van a ayudar a crear, a darle una ubicación. Ay Dios, pero ¿quién es el de la bulla? Ahí aparece que es Elber, profe. Vamos a silenciar a Elber. Sí, Entonces, no se escucha nada, profe. ¿cómo? No, ya, como que Hay una la... bulla. Ok, entonces miren, ya estamos listos aquí. Ok. Vamos a volver aquí a AutoCAD. Entonces, cuando hablamos de... Y vuelve y juega. Entonces, miren, cuando... Dejen que aquí el AutoCAD se quedó en... Ahora sí. Entonces, cuando nosotros vemos esto que está en rojito, que son los ejes, son esas líneas y esos nombres o esas letras que nos van a ayudar a clasificar, a ubicar cada elemento de nuestro plano. Es decir, si yo necesito, estoy hablando con el señor Jaime o el señor José, y yo le necesito dar alguna especificación o algún comentario sobre esta zapata, yo no le puedo, yo cómo le diría si no, si no tenemos un nombre en cuanto a la posición. Yo digo, mira, señor José, vas a ir a la zapata, a la segunda, a la derecha y a la cuarta al fondo. ¿Cierto? Yo tengo que tener como un sistema de referenciación para yo poder comunicarme con cualquier otra persona sobre la ubicación de cualquier elemento que es estructural o no estructural de la obra. Para eso se generan estos ejes de referencia. Es decir, que estos ejes son los que nos ayudan a ubicar todos los elementos. Para darle un ejemplo, esta zapata o este elemento que vemos aquí en esta esquina tiene un nombre H3. Entonces, cuando digo, mira, vea la columna H3, el hombre busca el eje H con el eje 3. La unión que tiene en el 3 con el H. Entonces puede ser el H3 o si de repente no, el 3H. Ah, bueno, también es válido. O no, voy a hacerme referencia a esta columna que está aquí o a esta zapata o a cualquier cosa que esté ubicada en este eje. Yo lo que lo busco y digo, no, este es el 1F o el F1. Cuando digo, mira, hay que hacer vamos a hacer la viga de cimentación que va en el eje E. Ah, tú dices, bueno, mira, el eje E, tú enseguida lo ubicas aquí. Vamos a hacer la viga de cimentación del eje E, desde el 1 hasta el 3. Ah, ya tú sabes que te están hablando de esta viga o de este pedazo. ¿Cierto? Entonces, cuando nos estamos hablando de ubicación o de los ejes de referencia, es con ese objetivo, que nosotros podamos darle un nombre o una ubicación a cada elemento de nuestro plano. Por dar un ejemplo, ¿quién me dice esta que está aquí? Si yo necesito decir, mira, la zapata que vamos a vaciar es esta. ¿Qué número será? ¿Cuál será su nombre o su ubicación? E1. Exacto, correcto. Esta es la zapata o el elemento E1, ¿cierto? Porque está en el eje 1 en la horizontal, perdón, en la vertical y en el eje E en la horizontal. Si yo me voy a hacer referencia de esta que está aquí, sería el G2 y así sucesivamente. Si voy a ver este que está aquí, sería el C2, ¿cierto? Porque ya así podemos nosotros identificar cualquier elemento que vamos a realizar, sea aquí en cimentación o vamos más arriba, si vamos a hacer una viga, estamos haciendo cualquier cosa que se presente con los ejes, nos podemos ayudar. Igualmente, cuando vamos a hacer un replanteo, los ejes, porque obviamente los ejes son aquellos que nos dan las medidas. Fíjense, yo digo, mira, desde el eje 1 al eje 2 hay 4 metros. Y del eje 2 al eje 3 hay 3,95.
Nos dan una mejor ubicación, profe. ¿Cómo? Una mejor ubicación. Exacto. Una ubicación real. Entonces, fíjense, si yo vengo, fíjense que yo voy a hacer esta casa, que es la misma que yo tengo allá. Aquí la tengo en Sketch y digo, bueno, yo voy a construir esta casa. Ahorita, cuando yo llego al terreno, me voy a conseguir es con un lote, mira, así plano. Yo no voy a tener como, a mí no va a haber un profesor, no va a haber nadie que me va a decir, no, la pared va aquí. Que yo tengo ¿con qué comienzo? Bueno, vamos a ubicar los ejes del plano aquí en el terreno. Entonces yo vengo, me voy aquí al AutoCAD, esta es la misma, sí, esta es la misma casa, y dijo, mira, aquí, que es el enganche, ¿cierto? Vale, entonces, aquí porque como yo lo tengo es con mi, como, entonces yo qué hago, ¿qué es lo primero que hago? Ubico el eje A. Entonces, fíjense algo que también es bueno, vamos a practicarlo. Aquí para nosotros hacer el replanteo inicial. Fíjense, si nosotros vamos a construir esta casa, yo tengo que buscar en primer instante o en el primer paso, por decirlo así, es un punto de referencia para yo comenzar a hacer mis mediciones. Es decir, yo tengo este plano, yo sé cuánto mide aquí, cuánto mide todo, pero yo tengo que tener un eje de referencia para yo ubicar esta esquina de aquí, por lo menos este ejemplo. Porque yo este planito lo puedo correr para allá o lo puedo correr para acá. Un ejemplo que no haya casas alrededor, ¿no? Porque si hay casas alrededor, yo obviamente me pego a la pared y asumo que esos son los linderos. Pero si de repente no tengo esa ayuda, yo tengo que ver cómo hago para determinar cuál es una de las esquinas. Pero bueno, eso ya es que me voy muy lejos y me pongo por ejemplo el replanteo. Entonces, fíjense, ya sabemos nosotros que cuando hablamos de los ejes nos referimos a esos ejes de referencia, ¿no? Ok. Entonces, vamos a... Ay, Abigail, es que a mí yo soy, no sé, como... Tengo como un problema, no sé, con ese guacahuaca que está por ahí. Soy como hipersensitivo, no sé cómo se llamará. Pero al escuchar ese guacahuaca no me puedo concentrar. Entonces, fíjense, vamos a seguir. Cuando nosotros vamos a comenzar una obra, vamos a comenzar con la cimentación. Entonces, cuando hablamos de cimentación, como lo vimos ayer, ya vimos la parte teórica, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí una vista isométrica, a ubicar nuestra... Espera un poquito que piense aquí el AutoCAD. Vamos a ejecutar o a ver en el terreno. Me espera un poquito, exacto. Así como para que sea un poquito más fácil de... Ay, que el AutoCAD está pesado, está pesado. Entonces, fíjense, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar en el plano estos ejes. Para nosotros comenzar y partiendo de esos ejes, hacer esto que vemos aquí, que es un trazado preliminar de la construcción que vamos a ejecutar. Si la vemos aquí, aquí vemos, bueno, aquí en la entrada viene una pared, ¿cierto? Si lo basamos, vamos a verlo aquí en presentación. Aquí vemos que viene una pared inicial. Nosotros sabemos, o bueno, si no lo sepa, sépaselo, como dice la novela, toda pared debe estar soportada sobre un elemento de que le dé firmeza, es decir, sobre una viga, yo le llamo viga riostra, algunos le llaman viga, ¿cómo le llaman? De soporte. O tiene otro nombre cuando lo hacen de ladrillo. Entonces me va el... Viga de arrastre también. Exacto, de arrastre. Es decir, No. si vamos a hacer eso, nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es el primer paso para nosotros hacer esa cimentación? Vamos a ver en el plano estructural. Bueno, vamos a verlo aquí para que se vea más claro. Aquí con ese fondo blanco es muy difícil. Vamos a ponerlos aquí en vídeo superior. Cuando nosotros vemos aquí, comenzamos a analizar lo que nos dice el plano. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice aquí? Bueno, ya vimos la cuestión de los ejes. Aquí nos dice que desde esta parte de aquí, este cuadrito azul, nos describe una zapata.
¿Cómo yo digo que es una zapata? Porque fíjate que aquí abajo tiene una nomenclatura que nos dice, mira, ZM-C1. ¿Qué significa eso? Si yo lo veo en el plano estructural, obviamente yo tengo que entender que estamos hablando de esquemas de cimentación. Entonces estamos hablando de zapata. Mírenlo aquí. Entonces, ¿qué significa? Yo tendría, yo me pongo a ver, bueno, el ZM, ¿qué es? ¿Yo qué hago para entender un poquito sobre el ZM? Diciendo que yo vengo aquí y comienzo a ver o a analizar que es una zapata medianera. Cuando yo vea, quizás aquí para que sea más claro, está emparrandado allá, ¿quién es que anda con la parranda? Invite, porque entonces... Chinche, hola. Sí. Cuando nosotros vemos las zapatas y nos ven aquí, quizás aquí me faltó por escribirle ZM. Cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos, bueno, mira, cuando salga el ZM, significa que es una zapata medianera. Ya nosotros el día de ayer vimos que es una zapata medianera. Entonces, cuando vemos eso en el plano, estamos entendiendo que aquí va una zapata medianera con una columna tipo 1. ¿Cierto? Que eso ahorita vamos a ver como más detalle cómo es el tipo de zapata. Es decir, cómo nosotros interpretamos, digamos, no tanto cómo interpretamos, porque ya la interpretación es esa. Cuando yo veo eso, yo veo, bueno, es una zapata medianera y una columna tipo 1. Si cuando yo voy a construir la zapata medianera, me voy al detalle, al cuadro de detalle, este que está aquí, ¿cierto? Donde me da la especificación sobre cuánto es el ancho, largo, profundo y cuántas varillas le voy a poner a eso. ¿Cierto? Pero eso ahorita lo vamos a ver, vamos a seguir haciendo. Profe, Cuéntamelo. ¿y qué significa medianera entonces? Bueno, eso lo vimos ayer, son aquellas zapatas, mírala aquí el detalle, donde digamos, la columna reposa en uno de los linderos de la zapata. ¿Sí ves? Esto que Ya, está ya. aquí en la Pero como zapata. se ve como en el centro, ¿Cómo? Mírala aquí. se ve como en el centro de la casa. No. No, señor. Ah, no, Es la que está pegada a la pared del lindero y se Ajá. corre y entonces es pegadita sí. Mírala aquí. y la zapata va hacia el Fue la centro que del va en el lote. lindero. Exacto, Pero zapata la que lindero. que la que marcó ahorita fue como en la mitad de la casa y entonces ¿para dónde? Tira Claro, para porque ahí. ¿qué No, pasa? señor. Él marcó la medianera. Míralo aquí. Porque aquí es la parte, allá aquí atrás hay otro, mira, zapata medianera. ¿Sí ves? O ¿cómo es que le dices Esa tú es el la lindero? parte del, Exacto. esa es la Entonces, parte del solar entonces, ¿o qué? ¿cómo? Esa es la parte de atrás del patio, porque si es de la calle, pues tira Exactamente. para Es acá decir, que este es el lindero. O no necesariamente el lindero, porque vamos a darte un ejemplo. Si yo de repente estoy haciendo una ampliación de una casa, yo también puedo ponerle zapata medianera por alguna razón que yo quiera, no sé, porque yo no quiero excavar debajo de la casa, voy a darte un ejemplo, porque alguna razón Ah, sí, habrá. claro. Entonces yo la pongo medianera porque yo no me quiero meter con la casa, no quiero afectar nada a la casa. Bueno, hacer una zapata medianera. Entonces ya sabes, medianera o como le dices tú, lindero, son aquellas que mira que la configuración que ellas dan o que nos proponen son estas que vemos aquí. Fíjense que yo, por lo menos, particularmente yo, ya déjenme un momentico aquí. Yo, Que toda la medianera es la que va en los linderos. exacto. O bueno, que tienen esta configuración. Mírala aquí. Esto que está aquí es la columna y esto que está aquí es la zapata. Fíjate que aquí, por lo menos en el esquema que yo muestro, yo hago una vista de planta, que es esta, y una vista de corte, que es esta. ¿Cómo sería el corte si lo vemos? Entonces, vamos a... No sé por qué se cambió. Este elemento o este detalle que vemos en la parte de izquierda, este que está aquí, ¿cierto? Corresponde a esta misma zapata, pero si yo le hiciera y le pasara un cuchillo por aquí, así por donde acabo de hacer la línea.
¿cierto? Si yo paso un cuchillo por aquí, voy a ver esto que está viendo aquí. ¿Para qué me sirve? Fíjense. Primero vemos que lo que corresponde al eje, al extremo A, aquí lo dice, mira, el A, esto cuando es varios, digamos, ¿por qué yo hago este cuadro así? Porque si yo voy a tener medianeras de diferentes tamaños, yo no tengo que hacer este dibujo 20 veces, sino que pongo aquí, hago como una tablita donde yo voy describiendo cada una de las 20. ¿Cierto? Entonces, yo digo, mira, vas a construir una zapata medianera, vamos a ver que el eje A mide 1 metro y el eje B mide 80 centímetros, es decir, que es una zapata de 1 por 80, de 1 de largo por 80 de ancho. Y que la altura H, mírala aquí, que es esta que vemos allá, Dios mío, hoy sí, hoy es el día. Esta altura H, que es la altura de la zapata, va a medir 30 centímetros. ¿Sí ven? Entonces, cuando en este detalle yo puedo determinar, uno, las dimensiones de la zapata. Cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de largo. O ancho y largo, perdón. Cuánto tiene de altura el concreto o el dado que vamos a poner en el fondo. El grosor. Puedo determinar, miren, aquí me dice cuánto es la profundidad de asentamiento, por decir cuánto es la excavación que yo tengo que hacer. Si ven, aquí dice, mira, del nivel de terreno tú tienes que bajar 1,20 m. 20. ¿Cierto? Tú bajas 1,20 m para, en esa profundidad es donde vas a sentar la zapata. Y antes, obviamente, le pones 5 centímetros de solado de concreto pobre. Es como un algo como un concreto muy básico que casi no tiene cemento, simplemente para darle... Concreto pobre, sí. Exacto, nada más para darle como un pequeño... Solo para darle limpieza abajo al suelo, el hierro. Exacto, como para proteger un poquito la zapata. Ajá. Exacto, entonces, en este detalle yo puedo estimar que donde me digan o salga una zapata tipo M, es decir, medianera, nos está diciendo que es una zapata que mide 1 metro. Aquí donde está, vamos a darle un ejemplo más claro, donde aquí es 1 metro, ¿cierto? Y aquí en este lado son 80 centímetros, 0,80, ¿cierto? Entonces, ya yo con este cuadrito puedo determinar o puedo entender que mi zapata mide 1 metro así y 80 centímetros así. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Lo que yo le estaba comentando ahorita, el A sub S, que es el área de refuerzo en el eje A, es decir, cuántas varillas yo le voy a poner en este sentido, ¿cierto? Voy a hacer la lineecita y decir... La parrilla abajo. Exacto, la parrilla que yo voy a armar aquí como en este sentido, en este sentido, donde yo estoy poniendo estas varillas, vamos a poner un color chillón para que sea fácil de... Vamos a ponerle cian. ¿Cierto? Donde yo estoy poniendo esa varilla, vamos a ponerla un poquito más corta, ¿cierto? Donde yo estoy poniendo esa varilla, siempre lo mismo. Vamos a ponerlo así, donde yo pongo esa planilla, me está diciendo que voy a poner 5 varillas de este sentido, ¿no? Yo lo voy a hacer aquí a pulso como para... Me dice, en el sentido de A, decir en el sentido, ay, Dios mío, este zoom me va a meter. 1 metro con 20 centímetros. Exacto. Lo voy a poner, entonces aquí se nos presenta esta nomenclatura. Cuando vemos esto, nos dice, mira, aquí el primer número que nos sale, este que vemos aquí, es la cantidad de elementos que van, es decir, 5 varillas. 5 varillas. Este nos detona la cantidad. Este otro, este que vemos aquí, nos pone la dimensión del elemento, la dimensión de la varilla. De media. A punto 20. Exacto, dimensión. Y cuando veamos esta arroba, significa espacio a cada.
Este es espacio, lo voy a poner así. Cada Cuando punto. vemos arroba, siempre que veamos una arroba, que no hay día que haga más bulla, sino hoy. Por allá taladran, por ahí, ojo, y estamos hechos. Si han hecho bulla aquí en esta cuadra esta semana, hoy. Entonces, aquí vemos la separación o distanciamiento. O distanciamiento. ¿Cierto? Entonces, aquí nos dicen que son 5 varillas de dimensión de media, ¿no? Phi, De media phi el diámetro, por dispuestas cada 20 centímetros. Y aquí abajo nos dicen cuánto es la longitud o el tamaño del elemento. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a poner un cuadrito. Aquí nos determinan el tamaño del elemento. A mí me faltó la E. Entonces ya saben, cuando vemos esto así, nos están diciendo cuántas varillas son, de qué tamaño son, a qué distancia la vamos a poner y qué largo van a tener. ¿Cierto? Hay algo que tenemos que tener muy presente, que este phi, este es el símbolo phi de media no necesariamente tiene que estar así, porque yo aquí, este phi de media lo puedo cambiar por un numeral, ¿cierto? Voy a poner el número. Entonces, si lo voy a poner de número, es una número 4. Entonces, si aquí saliera 5, numeral 4, vamos a hacer el ejemplo. Aquí puede salir la opción, si es digamos, del agrado, que el ingeniero trabaje de esa manera. Yo aquí puedo poner numeral 4. Y estoy diciendo lo mismo, digo, 5 varillas, número 4, cada 20 centímetros. Y sabemos que una varilla número 4 es una varilla de media. ¿Sí? Entonces, de las dos maneras es lo mismo, tanto así como así. Por eso es importante que nosotros tengamos como siempre presente esa tablita que le estaba hablando anteriormente. Entonces, ya saben, aquí nos dan cantidad, diámetro, espacio y la longitud total. Fíjense, cuando estamos hablando de esto, hay una parte que no muchos ingenieros decimos o no se acostumbra a decir, pero algunos lo ponen por ahí escondido, que es lo que se llama o se conoce como recubrimiento. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de recubrimiento, nos estamos refiriendo a el espacio mínimo que debe existir entre la superficie, ponga así, entre el extremo de la zapata, que es este de acá abajo, ¿verdad? Y nuestra varilla. Es decir, esta distancia que yo le voy a dibujar aquí, de aquí hasta acá abajo, que aquí son 4 centímetros, ahí. El espesor. Ah, no es el espesor. El espesor es concreto. No, es el recubrimiento es... Distancia del suelo. Recubrimiento de hierro. No, ajá, sino que aquí no me quiere marcar. Es la distancia, vamos a utilizar entonces esto. Es la distancia que hay desde la varilla hasta el borde del elemento estructural. Es decir, si yo estoy haciendo esta zapata, miren aquí vamos a hacer en las columnas. Como el espacito que recubre. ¿Ah? Como el espacio que recubre ese Pues yo lo coloco como recubrimiento. ¿Un recubrimiento? Eso. El recubrimiento es ese espacio que debe de existir, a juro, entre el borde de la columna y el hierro. Entonces, la norma nos dice, que ustedes lo deben de saber, y eso se lo deben de saber de memoria, que el recubrimiento mínimo en un elemento que está contra el suelo, es decir, como una zapata, ¿cierto? Porque eso va a estar enterrado, perdón, tiene que ser de 7 centímetros. 7 centímetros. Cuando no es así, es decir, cuando es una columna, tiene que ser de 5 centímetros. Y hay una otra excepción que son 3 centímetros. Pero lo normal son esos. 7 cuando va a estar expuesto a elementos agresivos para el acero. 5 cuando no. Y 3 cuando hay otra condición que no me acuerdo ahorita. Pero esas son las 3 medidas. Nosotros debemos de asegurar ese recubrimiento.
quizás mañana, bueno, o en la próxima clase, o quizás ahorita más tarde, que si no da tiempo, vamos a aprender a ver cómo se saca esta longitud. Porque fíjense, si esta varilla, fíjense que va de aquí a aquí, mide 1 metro, ¿cierto? Según me dijo aquí el ingeniero. Pero cuando yo la voy a hacer en obra, yo no voy a pretender meter algo que mide 1 metro en 80 centímetros, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó aquí? Ajá. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el ingeniero aquí escribió 1 metro cuando la longitud son 80 centímetros? Porque es de doblarle Exacto, porque cuando vemos la 10 y longitud, 10. incluye Solo ya la los punta. ganchos. Aquí hacemos 2 ganchos de 10 centímetros y eso nos da el recubrimiento, ¿cierto? Si yo aquí agarro y a ese metro le quito 10 y 10, es decir, si hago una varilla, que aquí no se ve muy bien, yo hago una varilla y la subo para arriba y le pongo estos ganchos, ¿cierto? Donde estos ganchitos que le puse arriba miden 10 centímetros y 10 centímetros, la longitud que va a haber desde aquí hasta aquí Es 80. va a ser 80, ¿cierto? 0,80. Entonces tengan muy presente cuando se dan esas medidas, se tiene en cuenta la longitud total de la pieza. Que eso es algo que, bueno, no sé si hoy lo vemos hoy, porque hoy son 2 horas. Cuando nosotros vamos a estimar el acero, yo no puedo decirle al que fabrica, no, córtame 5 pedazos, ¿cierto? Que son 5 pedazos, 5. Me lo corta 80 centímetros, porque después no voy a tener cómo hacer los ganchos. Sino que le tengo que decir, si cada ganchito de esto mide 10 centímetros, ¿cierto? Esto que está aquí, yo le tengo que decir al muchacho, al obrero, al que sea, que me está cortando la varilla, que me dame 5 pedazos de varilla de media de 1 metro. Entonces el muchacho vaya al depósito o a la herrería, donde sea que construye o que está haciendo trabajo, y me pica las cosas. Y después, si yo lo mande a él o como corresponda, le mando a hacer estos ganchos de 10 centímetros a cada lado. Para que yo luego, cuando otra vez, se lo comando en un programa y en el otro, confundo los comandos. Cuando yo lo vaya a colocar en la zapata, en la realidad, yo lo coloque de una manera correcta. Fíjense que aquí, por lo menos aquí, en este dibujo sale a un doblez de 180. Pero yo lo hice a 90, eso está bien, es lo mismo, no hay inconveniente. Entonces, fíjense, aquí este recubrimiento o este espacio que existe entre la varilla y el borde de la zapata deben de ser 7 centímetros, ¿cierto? Porque eso va a estar enterrado. Yo le dejé, ¿cuánto? 10 y 10. 80, no, fíjense, yo cuando haciendo esto no se le está dejando nada. Si ven el error que hay aquí. Hay que descontar de los 5 recubrimientos. Hay que darle como 15 para que sean 30. Exacto. ¿Dónde está el error? Si yo le quito 7 de este lado y 7 de este lado, la varilla no esta varilla que está aquí no me sirve. ¿Cierto? Ajá.